Antes de comenzar el estudio, les pido un momentico en oración para pedirle al Señor nuevamente su guía. Y lo que siempre debemos pedir antes de enfrentarnos o confrontarnos a la verdad de Dios es que Él abra nuestro entendimiento. Porque habrán cosas que de pronto no vamos a entender, pero que la Escritura muy amorosamente nos va a explicar. Así que no hay duda en cuanto a que su pregunta existencial en esta noche va a ser respondida, porque el Señor desea y anhela ser parte de todos nosotros ya de una manera muy personal. Oremos, por favor. Padre Celestial, Señor, te doy gracias en este momento por tu verdad. Permítenos entender, Señor amado, en la vida de nuestro amado hermano Pedro, Padre Celestial, ese primer paso de fe, esa primera prueba de fe en la que Pedro se involucró, pero en la cual recibió un gran beneficio, que nos enseña a nosotros, Señor, principios de fe y de confianza, al saber que independientemente de nuestra prueba y tormenta, tú estás ahí para aferrarnos en medio de nuestra confusión, dolor, miedo o temor, Señor, que nos paralicen. Te doy las gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Bueno, muy bien. Entonces estamos estudiando, el texto principal que estamos estudiando es Marcos, ¿no? Marcos 6. Marcos 6, 45 al 52. Pero pasamos a Mateo, porque en Marcos 6, desde el verso 50 al 51, en el verso 50 y 51 pasó algo que Marcos no menciona. Marcos dice, porque todos los que le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Verso 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Pero entre el verso 50 y 51 hay otra historia que la cuenta Mateo. Nos la va a enseñar Mateo. Entonces, por eso estamos en Mateo capítulo 14. Vamos ahora a Mateo 14. Si tienes la cita ahí, la tienes en Mateo 14, perfecto. Para que le estén ayudando a ella, porque deseo comparar varios textos de la Escritura para completar la idea, porque mi propósito no es que yo hable. El Señor me está hablando tanto a mí como a ustedes. Entonces, Mateo capítulo 14, versículo 28. Y ahí comienza la historia. Desde el 28 hasta el 31. Es la historia que Marcos no menciona, pero que nos va a enseñar grandes cosas. Hoy vamos a ver 3 puntos, si es posible en este tiempo, porque solo vamos a ver el verso 28. Nada más el verso 28, que es, y dice, en Mateo, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Nada más. Y vimos los jueves anteriores, y voy a mezclar o combinar en algunos momentos algunos apartes de ese tema, porque siempre hemos tenido presente en nuestra mente sobre el aspecto de la dureza del corazón. Marcos ha mencionado, y voy a Marcos, pero quédense en Mateo, que una de las razones del por qué los discípulos no creían aún, no era porque fueran impíos o hombres sin temor a Dios, es porque estaban confundidos y aún sus corazones no habían entendido la verdadera razón del por qué Jesús hacía las cosas. A pesar de que veían que él hacía cosas que ningún hombre hasta ese momento lo había hecho, como lo que sucedió hoy, andar sobre las aguas. En su educación judía, en la educación que ellos tenían sobre la fe que ellos vivían, ellos entendían, según los textos de Job, que eso está en Job, que solo Dios puede hacer estas obras maravillosas. Por ejemplo, vieron unos días anterior a esto que él multiplicó los panes y los peces. ¿Quién hasta el día de hoy ha hecho eso en el mundo? Nadie. ¿Quién ha resucitado la hija de un hombre que murió? No sabemos por qué razón, pero que él la levantó y le dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Talita cumi, levántate. Y ellos vieron eso. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede liberar a un hombre del poder opresor de la oscuridad y de los demonios como al endemoniado gadareno? Solo Dios. ¿Quién puede calmar la tempestad estando él en la barca, como dice en Marcos capítulo 4, durmiendo plácidamente? Y la barca casi hundiéndose, pero él tranquilo porque él es el dueño y el señor de todos los elementos. Solo Dios. Pero tristemente dice Marcos, capítulo 6, 52, no perdamos Mateo, porque aún no habían entendido lo de los panes, que fue la última historia,
porque por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Esta palabra endurecidos significa no que fueran no creyentes, sino que aún sus sentidos estaban confundidos, estaban como adormilados. Yo sé que de pronto en algún momento por cuestión laboral hay cansancio en sus cuerpos ahora, pero sus cuerpos pueden tener cansancio ahora, pero rogamos que sus espíritus estén despiertos para escuchar lo que Dios les quiere compartir hoy. Entonces hoy vamos a ver 3 puntos si alcanzamos, si no dejamos para el próximo jueves y continuamos. Vamos a ver vamos a ver en el orden, Pedro y la fe que reconoce al Señor. Segundo punto, Pedro y la fe que se somete a la palabra de Cristo. Tercer punto, Pedro y la fe que no busca su seguridad, sino estar con Cristo. Y todo eso sale del verso 28. Vamos a ver cómo lo aprendemos hoy, porque como dije, hay una diferencia y un énfasis diferente entre Mateo y Marcos, pero no hay contradicción. Ahí no dicen que son 2 historias diferentes. El uno completa la otra. Recordemos que el autor de Marcos es Pedro, no es Marcos el discípulo, el joven Marcos. Dice la historia, y se ha concordado en eso, que Pedro le dictó este libro, este evangelio a Marcos, que fue el que lo copió, por decir así, lo presentó y él quedó como el evangelio de Marcos, pero el autor original era Pedro que le contaba las cosas. Por eso Pedro no se menciona en Marcos. Él se sale de la historia por humildad o por no querer ser protagonista, porque el propósito principal de Marcos, ¿cuál es? En Marcos 10:45, ¿se acuerdan que estamos viendo eso? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Fíjense que dice por muchos, no por todos. Él dio la vida por todos, porque su redención y el pago está a la orden de todo aquel que cree en Él y mire el sacrificio de Él en la cruz. Y pasa a ser un rescate para muchos, pero tristemente no todos oirán la voz del Señor. Muy bien, entonces, ambos relatos se complementan. Y vamos a ver aquí, como comparando algo, porque esto no va a ser un análisis psicológico, o de psiquiatría del comportamiento de Pedro, esa no es la idea. Vamos a entender la fe de Pedro. Ya conocemos cómo era Pedro, ¿no? En cierta manera entendemos cómo era el carácter de Pedro, ¿no? Pedro era un hombre de qué clase. ¿Cómo era Pedro? Apagado, dinámico, pensativo, reflexivo, fuerte, cómo era impulsivo, ¿no? Como lo conocemos en el temperamento de un hombre sanguíneo colérico. Algunos de ustedes pueden ser sanguíneos coléricos, yo lo soy. Hay otros que son flemáticos o melancólicos, ¿verdad? Pero cada cual discernirá cuál es su temperamento con el cual Dios le creó. Pero todos esos temperamentos, ya sea el melancólico, el colérico, el sanguíneo o el flemático, nos entregamos al Señor y en todo nos va a formar el carácter de Cristo. Ese es como el propósito. Y Pedro tuvo que pasar por procesos. Entonces, recordemos el contexto que viene desde el verso 22, ¿no? Que está en el verso 22, ¿no? La barca estaba azotada por las olas, ¿no? Eso dice en los otros textos que hemos visto, y aquí en Mateo dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario, verso 24. Y entendemos lo que significa azotado, ¿no? No estaban en un mar tranquilo, no estaban en un mar calmado, olas por doquier, vientos fuertes, oscuridad total, y ellos ven a alguien que se acerca, una sombra. Y lo primero que ellos piensan es, Dios mío, un fantasma. Cualquiera de nosotros pensaría lo mismo, porque es muy natural pensar, esto no es humano. ¿Quién puede venir sobre las aguas caminando? Ellos nunca pensaron que fuera el Señor, porque Él no lo había hecho hasta ese momento. Por eso Él quiere revelárseles a ellos de una manera con esta acción. Cuando Él anda sobre el mar, sobre el agua, Él usa las palabras que solo Dios son atributo de Él. Él dice, yo soy... No temáis, en el verso 27. El yo soy es el nombre de Dios. Es un nombre que no era pronunciado por los discípulos. Él lo mencionó en el idioma original, el nombre de Dios, y los discípulos entendieron que Él se estaba atribuyendo el título divino y estaba haciendo algo que solo Dios podía hacer. Sin embargo, ellos aún no creyeron, aunque al final dice que ellos maravillosamente le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios, dice en Mateo 14:33.
Pero el adorar al Señor no significa que entendamos lo que Él es como Señor. Entonces la barca azotada por las olas, vientos contrarios. ¿Qué había en el corazón de los discípulos? Fuerza, ánimo, debilidad, desaliento, cansancio, lo negativo, ¿no? El temor. Habían remado casi 8 horas y la barca no avanzaba. Jesús les dijo, vayan al otro extremo y me esperan. Yo despido la multitud, voy al monte a orar. Y en el monte Jesús orando los veía trabajar allá en el mar, luchando. Y Jesús tiene misericordia de ellos. Y a la cuarta vigilia de la noche, dice en el verso 25 de Mateo, Él termina su oración, casi 8 horas orando, y comienza a andar sobre el mar hacia sus discípulos. Al paso de Él no corrió. Ellos no vieron un fantasma corriendo, vieron a alguien caminando, dice, viéndole andar sobre el mar. Hermanos, eso nos enseña algo. Jesús va a estar presente en medio de nuestras tormentas y luchas, pero va a ser al ritmo de Él. Usted quisiera que eso pasara ya, ¿cierto? ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere tener miedos permanentes? ¿Quién desea vivir en incertidumbres constantes? Nadie. No estamos diseñados para eso. Pero Jesús dice, soy yo, no temáis. Y esto se aplica en cualquier momento de tiempo. Lo que sí debemos entender, hermanos, es que pase lo que pase, estemos en cualquier tormenta, la ayuda viene en camino, en cierta manera. Eso es lo que podemos entender. Y si entendemos que Jesús viene para ayudarnos en cualquier circunstancia, sea familiar, sea laboral, sea de salud, debemos entender, soportemos, resistamos, Cristo viene, ¿cierto? Entonces ese trasfondo de crisis, escuchen, y de confusión se va a revelar de una manera en el corazón de Pedro. Verso 28. Entonces Pedro en Mateo 14, 27 hasta el 33, que es al final, aparece con una clase de fe. Pero va a mostrar una clase de fe que puede ser buena en algunas circunstancias, pero no en esta. ¿Por qué? Aunque fue usada su fe un poco, ¿de qué clase fue la fe de Pedro? Porque es lo primero que hace cuando oye la voz de su Señor, le dice, ¿qué le dice Pedro en Mateo capítulo 14, versículo 28? Ayúdenme. Entonces, lo primero que Pedro hace cuando le ve es reconocerle como Señor. Eso es lo primero y por eso el primer punto tiene que ver con lo que dije al comenzar. Pedro y la fe que reconoce al Señor. El Señor va a actuar en la vida de sus discípulos para crecer y madurar la fe, solo si, como dicen en la matemática, sí y solo si Jesucristo es el Señor. De otra manera, no va a haber el mismo efecto a tenerlo a Él como nuestro Salvador, ¿verdad? Lo cual es parte de nuestra salvación, valga la palabra y la aplicación ahí. Pero Él va a actuar menos, lo vamos a ver menos si Él no es nuestro Señor. Porque a veces pensamos, hermanos, que Él puede ser mi Salvador, pero en las otras áreas de mi vida no es el Señor. Yo manejo esas áreas. Usted deme la vida eterna, yo me encargo de lo humano y lo terrenal acá. Y eso no es el deseo del Señor. Él quiere que rindamos a Él todo lo que es parte de nuestra vida porque nosotros no podemos. ¿Por qué? Y vimos el aspecto de Marcos capítulo 6. Porque aún tenemos un corazón que se endurece, un corazón que engaña, un corazón que miente y nos lleva a tener pensamientos, nos lleva a tener una mente desviada de la voluntad de Dios, nos lleva a tener percepciones de la realidad que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es también porque nuestro corazón es un corazón que tiende a la dureza, ¿no? Está inclinado a la dureza. Él lo ha cambiado, pero recuerden, aún tenemos un corazón humano. Él ha puesto su espíritu en nosotros, pero recordemos, hermanos, por eso Pablo dice en Romanos 8 y en Gálatas 5 que no debemos alimentar o dar en cierta manera fuerza a la carne, sino al espíritu. Andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ese es como el punto. Entonces, este texto, este pasaje, no fue dejado para nosotros para exaltar o para... Se puede deducir algo para aprendizaje, pero en realidad ese no es el propósito del Señor, la psicología de Pedro, sino para mostrar, escuchen bien, cómo Jesús forma nuestro carácter como discípulos. Y fíjense algo que pasa en el verso 29, no lo vamos a ver hoy, pero Pedro actuó en base a ¿qué?
Pedro actuó en base a ¿qué? Nuestra fe tiene que estar muy fundamentada y muy apoyada en los mandamientos de Dios, hermanos. Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que viva a ti sobre las aguas, y se lanzó. No, él esperó la invitación del Señor, ¿no? Él llama, y cuando él llama, él sostiene, y si él sostiene, no suelta. Fíjense lo que pasó en el verso 31, cuando Pedro olvidó a quién estaba mirando y comenzó a hundirse en el verso 31, ¿cierto? Y Pedro vuelve y usa el término divino que implica dependencia y rendición, aunque él aún no lo entendía. Señor, sálvame. Él no dijo Jesús, sálvame. Él no dijo Maestro, sálvame. Él dijo Jesús, sálvame. Y media hora después el Señor extendió su mano y le agarró. No, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice el texto en Mateo 14:31? De inmediato, hermanos, al momento. El Señor no quiere vernos sufrir, pero si le clamamos a Él en cualquier razón, la que tengan, pónganle el nombre que quieran. Tal vez usted lo esté viviendo aún hoy. Una situación familiar, una situación con los hijos, una situación conyugal, una situación laboral, una situación de salud. Pero si decimos la fórmula secreta, digamos así, esto no es una fórmula mágica, también quiero aclararlo. Simplemente el principio secreto es, Señor, sálvame. El Señor va a extender su mano al momento. Dice, extendiendo su mano, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto 31? Extendió su mano y Pedro se agarró. No, extendió su mano y él agarró a Pedro. Hermano, nosotros nunca nos agarramos del Señor, nunca. Solo cuando estamos con el agua hasta el cuello, extendemos nuestra mano y que nos agarre el que pueda. Pero es el Señor el que nos va a sostener. Y él asió. ¿De qué manera? La palabra asió significa que agarró. ¿De qué manera? Con fuerza, con firmeza, con dureza, apretando. Hermano, nadie se suelta en la mano del Señor cuando el Señor nos coge. A menos que usted, como hacen a veces nuestros niños que quieren correr y uno los lleve la mano y ellos quieren como soltarse, uno tiene que estar muy pendiente, ¿no? Y a veces ellos tiran a soltarse y uno descuidado se les suelta y uno ve que corren y uno corre detrás porque pueden de pronto tener un accidente. Entonces, hermanos, eso es lo que veremos hoy, o lo que estamos viendo. La fe nace o se fortalece al oír la voz de Cristo que nos invita a caminar sobre las aguas. Ahí vemos en la imagen, por ejemplo, cómo Pedro está mirando al Señor y sin pensarlo, él no piensa en el agua, él solo piensa en quién. Pedro está pensando en quién. Pedro piensa en Cristo porque él le mira a él. O sea, el propósito de Pedro no era andar sobre las aguas. El propósito de Pedro era ir a Jesús. Por cualquier tormenta, en este caso fue sobre el mar, ¿no? Sobre la tormenta en el mar. Pero las tormentas simbolizan o significan mucho de nuestras propias tormentas. Entonces, sí podemos andar sobre las tormentas, claro que sí. Pero tenemos que ir enfocados con Cristo, que es el que nos da la respuesta o la ayuda. Solo se va a sostener nuestro caminar sobre esas tormentas cuando nuestra relación con Cristo gobierna nuestra mirada, ¿cierto? Cuando estamos enfocados en Jesús. Por eso dice la Escritura en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando decimos puesto, significa que usted está mirando a otro lado y enfoca. Y cuando usted enfoca, los tiene ahí anclados y amarrados, ¿cierto? Eso tiene un nombre, eso significa también usar el término anclar la mira, o sea, la fija y no la quita. No importa lo que su visión periférica le diga o le haga, usted va directo hacia el frente. Eso nos pasa a los conductores. Los conductores manejamos mucho la visión periférica, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo a nuestro lado? Tenemos una visión de 180 grados a este lado. Pero si nosotros desviamos nuestra mirada al frente por atender nuestra visión periférica, ¿qué es lo que puede pasar? Nos estrellamos. Entonces, siempre mirando hacia el frente, sin quitar la mirada en la vía que voy, pero nuestra visión periférica nos permite ver que algo viene, una moto, algo puede atravesarse en nuestro camino. Hermanos amados, cuando nosotros como discípulos nos centramos, nos concentramos en el viento, empero va a reflejar en su carácter fragilidad, o va a mostrar en nosotros la fragilidad de nuestro carácter, pero en Cristo su gracia. Podemos ser todo lo débiles que seamos, hermanos, no nos preocupemos por eso.
pero la gracia de Cristo está por sobre todo. Entonces, una fe que reconoce al Señor. Entonces, Pedro combina, ya en otros momentos Pedro ha combinado la reverencia. Por ejemplo, Pedro era un hombre que buscaba del Señor. En Juan capítulo 1 vemos la historia cuando su hermano Andrés se acerca a él. Recuerden que Andrés era discípulo ¿de quién? De Juan el Bautista, ¿no? Y Juan el Bautista en Juan 1:29 les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y más adelante Juan y Andrés, que eran discípulos de Juan el Bautista, Andrés era hermano de Simón Pedro, Juan capítulo 1, versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ese halló primero a su hermano, ¿me están siguiendo en Juan? En su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías. Cuando dice hemos hallado, también nos indica que Pedro lo estaba buscando, solo que quien lo encontró, ¿quién fue primero? Andrés. Y Andrés no se guardó la bendición, fue y compartió. Por eso, cuando recibimos el Evangelio, hermanos, no es para nosotros únicamente, es para nuestra familia. Por el caso de Yesid y Yuri, compartir a nuestro Simón que están acá. Después de ellos encontrar la fe en nuestros hijos, enseñarles, hemos encontrado al Mesías. Y algo interesante es que cuando Pedro fue presentado a Jesús, mirándole Jesús dijo, y en Juan capítulo 1 la palabra mirar es mirar profundamente. No lo miró así como, hola, mucho gusto. No, Jesús le mira el alma. Esa es la palabra mirándole, él mira el corazón. Y le hace algo con Pedro que hace con todos nosotros. No solamente cambia su corazón, sino cambia incluso su nombre. Eso lo dice en Apocalipsis 2 y 3, ¿no? Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, a todos los que hemos creído en Él ha cambiado nuestros nombres también. Y al haber cambiado nuestros nombres significa también que cambia nuestro ser interno. Entonces, la actitud de Pedro al dirigirse a Jesús en Lucas capítulo 5, el Señor hace algo con ellos y Pedro hace algo también que nos indica la sinceridad y la reverencia de Pedro. En Lucas capítulo 5, ¿se acuerdan que ya estudiamos eso, no? La multiplicación de los peces. Jesús no solamente multiplica panes, sino multiplica peces. Y en Lucas capítulo 5, Él multiplica la pesca, ¿no? Conocemos la historia. ¿Qué hace Pedro en el capítulo 5 de Lucas, verso 8? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Eso es adoración, eso es reconocerle. Y le dice: apártate de mí, Señor. No le dice maestro, porque Jesús era un maestro conocido en su área, como un buen hombre, un maestro que estaba adquiriendo fama y era seguido por muchos. Pero Pedro le dice: apártate de mí, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que apartarte de mí, Señor? Porque soy hombre pecador. No solamente Jesús cambió el nombre de Pedro cuando Pedro le encontró, sino también se reconoce que Pedro tenía un corazón sensible a su condición de pecador. Apártate de mí porque soy pecador. Y eso no lo hacía perfecto, ¿no? No lo hacía completo aún, porque nuestra fe tiene que ser formada. Entonces Pedro reconoce autoridad. Y aquí en Mateo, volvamos a Mateo capítulo 14, verso 28, que solo estamos ahí. Pedro le hace una petición que condiciona. ¿Cómo sabemos que condiciona Pedro su petición? Y eso nos puede llevar, también nos enseña algo, hermanos amados, que no siempre que oramos debemos condicionar. Pedro hace una condición aquí, o exige algo. ¿Cuál es? La oración que elevamos al Señor siempre debe estar fundamentada en el respeto. Pedro fue atrevido, le dijo: Señor, si eres tú Señor, entonces mándame, ordéname que vaya a ti sobre las aguas. El propósito de Pedro, ¿cuál era el objetivo de Pedro? Señor, manda que yo camine sobre el agua. No. El propósito de Pedro, ¿cuál era? Señor, manda que el temor se me vaya. Tampoco. La petición de Pedro era: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y ahí aprendemos algo, hermano. Todo lo que hacemos, vida familiar, vida congregacional, vida personal, es buscando cómo y de qué manera llegamos al Señor. Ese es el propósito.
¿El Señor manda que vayamos a Él? ¿Ustedes qué creen? ¿El Señor desea que vayamos a Él? Esta respuesta debe ser muy natural. Claro que sí. Él quiere restaurar esa comunión perdida que el pecado destruyó. Y cuando Él ofreció su vida en la cruz del Calvario, hermanos, el propósito es que vayamos a Él. Y Él nos está invitando constantemente. Entonces, en realidad lo que Pedro quiere decir, si eres tú manda, ¿no? Pedro quiere asumir un riesgo, pero ¿basado en qué? Pero se va a basar en qué. La base para actuar es el mandamiento del Señor, lo que el Señor mande. Si el Señor le hubiera dicho, hubiera callado Pedro, se hubiera lanzado al agua, tal vez sí, de lo impulsivo que era se bota, pero ¿qué hubiera pasado? Se hunde de una, porque yo qué, ¿quién lo mandó a que se mandara? Yo no le dije, venga, Señor, sálvame. Pero ese no fue el principio, el Señor le dice, venga, ¿no? Para nosotros como hijos de Dios en la actualidad, nuestro actuar de fe debe estar fundamentado muy seguro ¿en qué? Entonces, en la palabra de Dios, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus principios mostrados acá. Entonces, lo que Pedro estaba mostrándonos aquí no era una duda de incredulidad, sino un deseo de ser confirmado mediante la obediencia. No era que Pedro no creyera que era Jesús. Me pareció un poco impulsivo cuando dijo, si eres tu Señor, manda. No sabía Pedro cuál era el propósito de Dios, pero lo condicionó. Si usted es Dios en cierta manera, el Señor que yo creo, quiero ir a usted, pero el Señor tal vez hubiera querido otras cosas. El peligro de estos hermanos es que nos enseñamos a condicionar a Dios. Y en nuestras oraciones, si ustedes se prestan atención, muchas de nuestras oraciones van condicionadas en cierta manera. Si Dios no me responde, no le obedezco. Si Dios no está conmigo, entonces yo no estoy con Él. ¿Cierto? Es más o menos, muchas de nuestras oraciones están basadas en condiciones personales. Y no ponemos por delante la voluntad de Dios. En Santiago dice que muchos de los impíos hacen sus planes y organizan sus comercios, pero no tienen en cuenta a Dios. No dicen si Dios quiere. Mañana iremos, mañana haremos, mañana haremos esto y haremos aquello, pero nunca dicen si Dios quiere. Y por eso les va mal. Entonces, hermanos amados, lo de Pedro no es una duda de incredulidad, sino el deseo de él de ser confirmado, pero mediante la obediencia que él va a vivir, pero también para, ¿en qué? No va a ser una duda incrédula, sino discernimiento en medio del temor. Cuando digo discernimiento en medio del temor, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando digo discernimiento, ¿tenemos miedo? Sí. El Señor Jesús habla. ¿Cuál sería nuestro discernimiento aquí en este ejemplo? Saber y entender que es Jesús quien me habla. Yo les puedo hablar en nombre de Jesús, pero yo no soy Jesús. ¿Los puedo engañar? Claro. Si yo sé manejar la psicología y la oratoria, en cierta manera, pongamos ese mal ejemplo, yo puedo engañarles. Por eso ustedes tienen que estar muy atentos a lo que yo enseño y también ser confirmados por la palabra de Dios. Pero en el caso de este ejemplo, para no alejarnos, yo tengo que entender que quien escucho es la voz de Jesús. Entonces, si Jesús llegara acá y me dijeran todos, como han sucedido en sectas extrañas, Dios me ha mandado que todos debemos morir tal día, ¿sería esa la voz de Dios? Si alguien llegara aquí diciendo es que Dios me reveló y que todos tenemos que morir mañana por suicidio, usemos un ejemplo que se han visto en casos tremendos de malos grupos con malos maestros y falsos maestros que han llevado a muchos a morir en la ignorancia porque no entendieron que esa no era la voz de Dios. ¿Sí me entienden el ejemplo, no? Entonces siempre vamos a la Escritura. Entonces la fe correcta, hermanos, comienza, o la fe verdadera va a comenzar con una correcta identificación. Primero, Señor, eres tú. Pedro no estaba dudando. Aquí yo me atreví a decir que él fue impulsivo por su carácter, pero Pedro no estaba dudando. Señor, si eres tú, porque yo oí su voz, reconozco su voz, había oído la voz de Jesús, estaba andando con él, ¿cómo no iba a reconocer la voz? Manda que yo vaya a ti. Cuando Jesús le dio la orden, ¿cierto? Porque Pedro en medio de la tormenta escuchó, tened ánimo, yo soy, no temáis. Por eso Pedro tal vez dudó, ¿y sería Jesús? ¿Sería Jesús? Jesús, Señor, eres tú, manda. ¿Cómo supo Pedro y tuvo confirmación Pedro? Que sí era Jesús. ¿Cómo tuvo confirmación Pedro que sí era Jesús? Verso 29. Él le dijo, ven. Ahí sí la escuchó. Ahí sí le... Y cuando Pedro escuchó la voz de Jesús, ¡ring!, de una vez se enfocó en el Señor. Ven, es mi Señor. Recuerden que en Mateo capítulo 21 él hizo algo igual. Estaban pescando después de la resurrección. Pedro había sido desechado
sacado de la autoridad de los discípulos, perdió el año por haber negado al Señor. Sin embargo, él estaba trabajando pescando cuando ven a alguien en la playa con un fuego prendido, peces sobre las brasas, y ellos ven al que estaba en la playa y dice Pedro, conocen la historia, ¿no? ¡Es el Señor! Y de una vez se lanza al agua y llega allá. Me imagino el momento, ¿no? Imagínense, ¡es el Señor! Y Pedro se lanza al agua. Tal vez estaban lejos de aún de la orilla, pero reconocen al Señor. Pedro se lanza al agua. Ya no la andó, ya se sumergió, nadó, llegó allá. Y yo creo que se abrazó al Señor cuando el Señor le lanza una pregunta que también nos hace a nosotros. Miren lo que dice Juan capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Esa fue la gran pregunta que Jesús nos va a hacer también a nosotros. Carlos, ¿me amas más que a esto? Fíjense que cómo lo llamó el Señor a Pedro. Dice acá, Simón, hijo de Jonás, ¿cómo lo llamó? Con su nombre antiguo. Ese fue el nombre que le cambió, porque dice, y le trajo a Jesús: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado Pedro, tú serás ahora Cefas. Pero aquí lo llama con su nombre antiguo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacenta mis corderos. Vuelve a preguntarle el nombre antiguo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Le dijo a la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ahí es donde el Señor lo restaura. El término amar, que está aquí en Juan capítulo 21, él usa los dos términos del ágape. En la primera, en Juan capítulo 21, versículo 15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde con el otro término del amor: Señor, tú sabes que te quiero. Segunda vez, verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde: Señor, tú sabes que te quiero. No es lo mismo, ¿cierto? Tercera vez, el Señor cambia la palabra. Entonces, yo le estoy preguntando a Pedro: ¿me amas? Pedro me dice: Señor, yo lo quiero. Entonces Jesús le cambia ahora la pregunta. Tercera vez, por eso Simón se entristeció: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Ahí Señor cambia la frase. Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, ese fue el resultado de cómo comenzó, el final de cómo comenzó la fe de Pedro. Entonces vamos a terminar acá. La fe verdadera comienza entonces con una correcta identificación de quién es Cristo. Y en medio de la tormenta, lo primero no es mirar las olas o la situación en que estemos, sino reconocer quién viene hacia nosotros. Escuchen, hermanos, la fe nace de escuchar y de reconocer la voz de Cristo. ¿Y dónde encontramos la voz de Cristo? Ahí la tienen ustedes en su regazo. Se llama la palabra de Dios. Y esa les invito entonces, a través de la palabra de Dios, que escuchemos la voz de Cristo. El próximo jueves vamos a ver la segunda parte del verso 28. Una fe que se somete a la palabra de Cristo. Porque Pedro le dice: Señor, si eres tú, mándame. No le dijo: aconséjeme. Señor, ¿puedo ir? Señor, mándame que vaya a ti. Y el Señor le dice entonces: ven. Porque estamos viendo el verso 28 nada más. Vamos a terminar con una palabra de oración para dar tiempo al lugar de oración también, mis amados. Pero entendamos, hermanos, que el Señor quiere dejar en sus corazones este primer punto: la fe que reconoce al Señor. Vamos a terminar con una palabra de oración. Y yo por el interno les estaré enviando el audio del estudio para que repasen, porque el próximo jueves seguimos con el mismo verso 28, pero los siguientes dos puntos que faltan: la fe que se somete a la palabra de Cristo y la fe que no busca seguridad, sino estar con Cristo. Eso es lo que deducimos y extraemos del capítulo 14, versículo 28. Vamos a terminar con una palabra de oración.
Amado Señor y mi buen Señor, te doy las gracias, Señor bendito, por la oportunidad que hemos tenido de conocer tu verdad y tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos hables como siempre lo haces a través de ella, pero también en medio de nuestras tormentas, pruebas, situaciones, dolor, confusión, miedos, oscuridad, Señor. Te ruego, Señor, que nos des el discernimiento para oír tu voz en medio de tantas voces. Te pido que tu iglesia sea guardada, Señor amado, y fortalecida. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén y amén.